mi Dios, para que sea tu palabra y no la mía, Señor. Mira aquellas personas que están conectándose, Señor, y aquellas que aún no se han conectado, que seas tú, Padre Santo, ministrándole a cada uno, Señor, así como ministraste mi vida antes de poder llevar esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, bendigo tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Poderoso es el Señor, aleluya. Esta es una historia cuando vemos a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, que la conocemos todo el mundo, una historia preciosa sobre la protección y el respaldo que Dios da a su pueblo cuando sus hijos ponen la mirada en lo alto en vez de las cosas terrenales. Poderoso es Dios, aleluya. Entonces el capítulo 3 de Daniel nos narra la historia de la estatua que el rey Nabucodonosor había construido, delante de la cual todas las personas del pueblo y de los alrededores tenían que postrarse, adorarla, y el que no lo hiciera le echaba en el horno ardiente. Y esta es una estatua que medía aproximadamente unos 81 pies de alto y como de 7,5 a 8 pies de ancho. Imagínense que como si fuera un poste de luz por ahí para arriba, pero imagínense 81 pies, quiere decir que alrededor de todo ese lugar la iban a ver donde quiera que se paraban. Entonces cuando sonaban unas trompetas, unos instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse a adorarla. Bendito es el Señor. Pero entonces, entre todo el pueblo había 3 jóvenes llamados Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el rey Nabucodonosor les cambió el nombre y le puso Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales no se postraban delante de la imagen, pues únicamente se postraban a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso es el Señor, aleluya. Así muchas veces el enemigo siempre va a querer atacarnos de diferentes maneras. Pero estos 3 jóvenes, habiendo un dictamen para que se adorara a otro Dios que no era el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar del dictamen que el rey había hecho, ellos decidieron creerle a Dios. O sea, estaban en una circunstancia que no era fácil para ellos. Era bien fácil acomodarse a como el pueblo estaba acomodado, que cuando sonaban esos instrumentos musicales, ellos se postraban y comenzaban a adorar a una estatua que no se movía, a una estatua que no los podía ver, a una estatua que no podía hacer nada por ninguno de ellos. Poderoso es el Señor. Pero ellos dijeron, no nos vamos a ir con el pueblo, sino que vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, nosotros vamos a seguir creyéndole a Dios. Y obvio que por no postrarse, sabían que corrían riesgo. Ellos sabían que lo podían meter al fuego, ellos sabían que lo podían condenar, ellos sabían que podían meterse en muchos problemas. Pero a pesar de ello, ellos no les interesó nada, sino que ellos decidieron seguir creyéndole a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas, ellos le creyeron a Dios. Poderoso es el Señor. Y así es que el Señor trabaja
cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Porque es bien fácil acomodarte al mundo. Es bien fácil decir, bueno, ya como la gente no va a la iglesia, pues yo no voy a la iglesia. Como la gente está haciendo esto, pues yo hago esto. Es bien fácil ahora salir y decir, como todo el mundo, o la mayoría del mundo dice, no, esos números son ficticios, no hay ninguna pandemia, eso es el gobierno que quiere hacer dinero y bla, 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 bla. Te puedes ir por el lado del mundo o puedes creerle a Dios y obedecer las leyes que están sobre nosotros. Poderoso es Dios, aleluya. Daniel 3, 12 al 15 nos dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjese una cosa antes que siga leyendo, hacer un paréntesis aquí. Aquí el versículo 12 comienza, hay unos varones judíos, o sea que habían unos chotas, como decimos en Puerto Rico, que enseguida fueron a chotearle allá al rey, que habían unos hombres que trabajan para él exclusivamente y no le estaban obedeciendo. Entonces, si trajemos eso a hoy en día, quiere decir que no importa lo que tú estés haciendo, va a haber algunas personas que siempre te van a querer estar choteando, van a querer estar hablando de ti, van a querer estar haciendo cosas. ¿Para qué? Para destruirte, para matarte y para vencerte. Poderoso es el Señor, pero no sabe que a Dios te dio la victoria en Cristo Jesús. Poderoso es el Señor, aleluya. Seguimos. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Mire qué charlatán este tipo, desafiando al Dios de Israel. El enemigo siempre va a querer venir siempre a amedrantarte. La Biblia dice bien claro en 1 de Pedro 5:8 que velad y sé sobrio, porque el que cree que es león, o sea, no es león, se cree que es león, te va a estar amedrantando, parafraseando ese versículo. Entonces siempre va a haber una manera donde el enemigo te va a desafiar para ver quién es Dios en tu vida.
Porque muchas veces de la boca para afuera podemos decir que yo soy un aleluya. Podemos decir que yo soy el que canto más alabanzas en la iglesia. Podemos decir que yo soy el que doy el grito de amén más grande del estado donde vivo. Pero si tu Dios no mora en tu corazón 24 horas, entonces tienes problemas. Porque el enemigo siempre te va a desafiar y vas a caer. Si no sabes dónde estás bien parado, vas a caer. Los 3 jóvenes fueron lanzados vivos al horno de fuego, pero un milagro ocurrió allí. Algo maravilloso pasó dentro del horno de fuego. En lugar de ser 3, las que habían dentro del horno, el rey veía 4. Pero, ¿por qué veían 4 personas? Fue porque Dios había llegado a protegerlos. Dios mismo estaba con ellos dentro de ese horno. Vamos a Daniel 3, 24, 25. Donde nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Tú tienes que entender que cuando tú pones la mirada arriba, no importa la situación que tú estés pasando, poderoso es el Señor, aleluya. Tenemos que entender y saber lo que dice Salmo 34, 7, que tenemos una promesa muy clara donde dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Poderoso es el Señor. El enemigo quiere ponerte en el fuego, oh gloria a Dios, aleluya, pero el ángel de Jehová te defenderá donde quiera que el enemigo quiera ponerte. Poderoso es el Señor. Tienes que entender que no importa la circunstancia que esté pasando en tu vida, Dios te da la victoria. Poderoso es el Señor, aleluya. Los 3 jóvenes fueron rescatados del horno de fuego. No sufrieron daño ni sus ropas se quemaron. Dios los protegió. Él mismo defendió en medio del fuego, en medio de la circunstancia, en medio de la prueba. Dios envió su ángel a defenderlos. Aleluya, poderoso es el Señor. Daniel 3, 26 y 27 nos dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. La verdad es que Dios es grande. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no importa por el fuego que tú tienes que pasar, Dios te va a llevar hasta el otro lado.
Dios te va a llevar hasta el otro lado porque Él anda contigo, acampando alrededor tuyo. Aleluya, porque no importa el fuego, lo caliente que esté, porque cuando comenzamos nosotros leímos el versículo donde decía que el rey envió o mandó a ejecutar que pusieran ese fuego 7 veces más alto de lo normal. Imagínense que cuando llevaron estos 3 jóvenes a tirarlos dentro de ese horno, los que lo estaban llevando se quemaron. Y a ellos ni un pelo se les quemó. Ahora, escuche bien. ¿Cómo aplicamos esta historia a nuestra vida? ¿Cómo nosotros lo aplicamos? ¿Cómo podemos nosotros tener ese tipo de protección de allá arriba sobre nuestra vida, aun cuando estamos pasando circunstancias difíciles? Hágase esa pregunta. ¿Cómo yo puedo obtener esa misma protección? Por ejemplo, con mi familia, donde quiera que se encuentren. Imagínense, ahora mismo mi hermana mayor, una de ellas, está en el velatorio de mi cuñado, cuando hoy le dan santa sepultura. Una prima en el día de ayer murió. La familia está de luto toda esta semana y todavía sigue pasando cosas. Ahora mi esposa, la pastora, ya lleva 2 o 3 días en cama por una sinusitis severa y el flu combinado. Y obvio, ya tiene fibromialgia, que también esos dolores, imagínense, a los que lo tienen, pues ya tienen que saber el dolor. Y está recuperándose de esas infecciones. Y no solamente nosotros estamos sufriendo por estas cosas, pero aquí cerquita al lado, en el pueblo de Radcliffe, una señora, una líder, que le llamaban el councilwoman, o sea, una representante de la ciudad, joven, 34 años me parece que tenía, también falleció esta misma semana. También el pastor, uno de los pastores que teníamos en Louisville, que fue pastor de nosotros, también falleció esta misma semana, un día antes de que el hijo cumpliera años. Entonces, todo esto son situaciones y circunstancias difíciles donde la manera de atravesarla es manteniendo la mirada en las cosas de arriba, manteniendo nuestra mirada confiando en el Señor, no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que seguir confiando en el Señor, que Él nos va a dar la victoria en todas las circunstancias. Quizás algunos de los que están oyendo este mensaje en este día estará en este momento pasando también por circunstancias de enfermedades, circunstancias de escasez, circunstancias de pobreza, circunstancias de deuda, circunstancias de matrimonio, circunstancias de todas estas diferentes cosas. ¿Cómo podemos tener el respaldo y la protección de Dios aún en medio de todas estas circunstancias? Las podemos tener confiando en Dios. Confiando en Dios, aleluya. La contestación es fácil. La encontramos en Daniel 3, 16 al 18, donde nos dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí,
nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya, poderoso es el Señor. Aquí en estos versículos es donde nos encontramos las tres actitudes que nos pueden ayudar en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Cualquier aflicción, cualquier angustia, nos da unos principios, unas claves esenciales en estos versículos que muchas veces nosotros leemos pero no entendemos, leemos pero no tenemos el rema de lo que estamos leyendo. Poderoso es el Señor. Yo lo acabé de leer, pero déjenme explicárselo o desglosárselo de una manera para que vean lo que les quiero transmitir en este día. Poderoso es el Señor. Lo número uno, la clave número uno o el rema número uno que tú tienes que entender para tu vida a través de estos versículos que acabo de leer. Aleluya. La convicción es una palabra sencilla que tú tienes que tener en medio de cualquier circunstancia. Poderoso es el Señor. La convicción es la seguridad o la certeza que una persona tiene en lo que cree o en lo que piensa. Nosotros los cristianos tenemos la seguridad en el poder de Dios. Aleluya, poderoso es el Señor. En su misericordia y en sus promesas. Y tal como el apóstol dijo en 2 de Timoteo 1:12, sabemos en quién hemos creído. Poderoso es el Señor. 2 de Timoteo 1:12 nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Poderoso es Dios. Usted tiene que entender que tiene que tener convicción en lo que usted está creyendo. Poderoso es el Señor. Tiene que tener una certeza. Oh, aleluya, poderoso es Dios. Aquel que me está escuchando en este día, comience a darle share, comience a darle like para que otro sea bendecido con esta palabra que estoy tirando en este día. Poderoso es el Señor. Esta palabra no es para yo quedármela, no es para que tú te la quedes, es para que tú la compartas con aquel que la necesita, porque hay mucha gente a través de esta pandemia que la necesita, especialmente ahora. Poderoso es el Señor, aleluya. Aquellos 3 jóvenes judíos tenían la convicción que ante la presión del rey Nabucodonosor para que adoraran su imagen, ellos solo dijeron, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Es decir, estaban diciendo, no necesitamos hablar más porque Dios, aleluya, responderá por nosotros, aleluya. La respuesta es no. Y miren que si estaban confiados en Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque era un mandato que el que no cumpliera, el rey lo aniquilaba ahí mismo. Poderoso es Dios. En las circunstancias de prueba, de angustia, de soledad, Satanás siempre enviará personas para hacernos propuestas que no son de Dios para resolver los problemas. Déjame repetírtelo. Quizás algunos no lo escuchó bien. Se le fue la señal porque Satanás es astuto. Déjame repetírtelo. En las circunstancias de prueba,
de angustia y de soledad, Satanás siempre enviará personas para hacernos propuestas que no son de Dios para resolver nuestro problema. Es decir, que vienen con propuestas diabólicas, como muchos hacen cuando están enfermos o cuando tienen problemas de matrimonio. Enseguida le van a recomendar que vayan a donde una mujer que le lea la mano para que así le vea el futuro. Y si tiene problemas matrimoniales, te va a decir: oh, tiene que dejar tu mujer porque tiene una más bonita aquí. Tiene que dejar tu esposo porque tiene uno más bonito acá. Porque son propuestas diabólicas. Te van a recomendar no solamente que te leas la mano, sino a aquellos cafeteros que les gusta mucho el café, le van a decir que le van a leer las cenizas del café. Aquellos que le gusta la gallina mucho y le gusta hacer mucho caldo de gallina, le van a decir que le van a leer los huesos de la gallina. Que vayan a los centros espiritistas, que vayan a que le lean el tarot, que vayan a la brujería, que vayan a la santería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como verdaderos cristianos, nuestra respuesta es y será un no con mayúscula. Poderoso es el Señor. La luz no se mezcla con las tinieblas. Poderoso es Dios. La luz siempre está aclareciendo donde quiera que está. Poderoso es el Señor. Aleluya. Nosotros, dice la Biblia, que somos la luz del mundo. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo, Satanás siempre va a querer apagarte. Satanás siempre va a querer hacer cosas para apagarte ese fuego que está dentro de ti, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Nosotros tenemos que tener la confianza. Oh, poderoso es el Señor, porque el que está en nosotros es mayor que el que está allá afuera. Pero no es porque lo digo yo. Juan, o primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. So, no es que yo me lo saqué de la manga, no es que yo me inventé un refrán, no es que yo me inventé un dicho. Mire, eso está en la Biblia, y si está en la Biblia tenemos que creerlo. Aleluya. La palabra de Dios dice que el que está en nosotros es mayor que el que está allá afuera. Entonces tienes que tener la convicción de quién está contigo, defendiéndote en medio de las circunstancias. Poderoso es el Señor. Aleluya. Posiblemente esas propuestas diabólicas pueden ser realizados como negocios fraudulentos para salir de situaciones de escasez, aceptar alguna corrupción en el trabajo, aceptar ayuda condicionada a una relación de adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas maneras sigilosas por donde el enemigo puede tratar de engatusarlos para que usted deje de mirar a Cristo y caiga en la vergüenza de hacerle caso a Satanás. Aleluya. Cae en sus redes diabólicas. El cristiano de convicción ante tales pruebas debe responderle de la misma forma, de la misma manera que hicieron estos tres hebreos delante del rey. Aleluya. Ellos le dijeron un no bien grande. Aleluya. No es necesario que te respondamos lo que tú ya sabes la respuesta. Aleluya. Hay personas que te van a preguntar sigilosamente a ver qué tú dices. Poderoso es el Señor, pero ya tú tienes que decirle: ya tú sabes mi respuesta. Aleluya. Mi respuesta es que yo soy un hijo de Dios y yo no me mezclo con las cosas del mundo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esa es la
Poderoso es el Señor, la convicción que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Poderoso Dios. La segunda palabra que necesitas saber a través de esos versículos que leímos para que tú puedas seguir conquistando las circunstancias es confianza. Confianza. Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien le servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. En la respuesta de estos tres jóvenes judíos no había ninguna sombra de duda. No dudaban en ningún % de a quién ellos le creían. Ellos estaban confiados en el Dios de Israel, aleluya. Ellos confiaban plena y completamente en el poder de Dios, aleluya, en la protección de Dios sobre sus vidas. Nuestro Dios tiene poder para librarnos y lo hará. Eso es lo que ellos le contestaron a un rey que le podía quitar la vida en ese mismo instante. Ellos estaban confiados en que sabían que si el rey le quitaba la cabeza, no importaba, porque aún así ellos seguían confiando en Dios, porque no adoraron a los dioses del rey, aleluya. Tenemos que saber que Dios se manifiesta cuando creemos. Cuando en nuestro corazón tenemos la confianza que nuestro Dios tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para proveernos, para restaurarnos. Pero tenemos que confiar, no solamente es saber que Dios puede hacerlo, sino tener la convicción y la confianza que es así, aleluya. Es creer en lo que no se ve. Él lo hará con nosotros. Su poder y sus maravillas se manifestarán en nuestra vida cuando nosotros empecemos y comencemos a tener esa confianza en nuestro Dios, aleluya. No de los dientes para afuera, sino de todo corazón, aleluya. Poderoso es Dios. A pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar, no debemos perder la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tienes un galardón grande de parte de nuestro Dios cuando ponemos nuestra mirada en lo alto a pesar de las circunstancias. Poderoso es el Señor. Y el tercer rema que necesito que tú entiendas en esta tarde, no solo es tener convicción, no solo es creer, sino también es fidelidad. Daniel 3:18. Daniel 3:18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos eran fieles a Dios. No importa lo que el rey podía hacer, y ellos sabían, porque ellos trabajaban para el rey. Ellos no eran ninguno, como dicen en Puerto Rico, ningún pelagato por ahí. Ellos trabajaban para el rey. Ellos tenían posición en el gobierno del rey. Y aún así, ellos le fueron fiel a Dios. Los tres jóvenes judíos demostraron su fidelidad a Dios, declarándole al rey Nabucodonosor que ellos estaban confiados,
que su Dios los libraría. Imagínense qué confianza y fidelidad y creencia ellos tenían. Pero aún así, si no los librara del horno, ellos seguirían adorando a Dios de Israel y únicamente a Él adorarán y se postrarán solamente a Él y no a una estatua que no habla, una estatua que no ve, una estatua que no puede hacer nada por ninguno de ellos. Poderoso es el Señor, aleluya. Nosotros tenemos que entender que hoy en día todavía hay lugares que se postran delante de estatuas. Todavía hay personas que le están adorando a estatuas. Y esa estatua no te ve, esa estatua no te puede mover, esa estatua no puede hacer nada por ti, aleluya. Tienes que serle fiel a Dios, como fueron estas tres personas judías en medio de Babilonia. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros no tenemos a Dios en primer lugar, también nosotros estamos adorando otras cosas. Cuando nosotros quitamos de Dios que sea el número uno en nuestra vida, ya tenemos una estatua. Quizás no es la estatua de Nabucodonosor, de oro de 81 pies de alto, pero quizás puede ser el carro tuyo. He contado testimonios aquí de un jefe que yo tuve, que amaba tanto a su carro, que él lo daba por testimonio y se anchaba el pecho. Mi carrito yo le tengo hasta alfombra cuando lo entro a la marquesina, para que no se moje. Cuando yo voy a manejarlo tengo que mirar a Mandauer para ver si va a mandar agua o no va a mandar agua. Y ese tipo decía que cuando iba tenía que parquearse o estacionarse tan lejos de los demás carros, aunque caminara millas para donde tenía que ir. Porque ese carro era su ídolo. Imagínense cuánta gente hay de esa misma manera. No ponen a Dios primero, pero ponen el carro primero. No adoran a una estatua de 81 pies de alto, pero adoran a un pie que no es más alto ni siquiera que ellos. Tenemos que tener cuidado en dónde está nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad tiene que estar en Dios. Todo el tiempo tiene que estar en Dios. Nosotros tenemos que procurar en nuestro corazón serle fieles al Señor, confiando en su poder, y si estamos enfermos, confiar que Él nos sanará, que Él nos proveerá, que Él nos ayudará. Aunque no veamos la solución de nuestros problemas, se resolverá favorablemente, pero no tenemos que dejar de estar convincentes en la palabra de Dios. No podemos dejar de creer en la palabra de Dios, y mucho menos no podemos dejar de serle fiel a Dios, porque no todavía ha cumplido con lo que nosotros queremos que cumpla. Aleluya. Tenemos que saber una cosa todo el tiempo, que Dios no se mueve en el cronos de nosotros, sino Dios se mueve en el kairos de Él. Aleluya. Y quizás tu sanación no viene en el cronos tuyo, pero sino en el kairos de Dios. Poderoso es el Señor. Tu problema se resolverá favorablemente cuando Dios lo permita. No cuando tú quieras, sino cuando Dios lo permita. No es nuestra voluntad, y por eso muchas veces cuando nosotros oramos tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos declarando
especialmente cuando están las personas enfermas y estamos declarando que la persona se levanta en el nombre del Señor, y le declaro que te levantas ahora. Tenemos que tener cuidado, porque no es en nuestra voluntad, es en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, si es la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús te levantará. Si es la voluntad de Dios, este problema se va a resolver. Si es la voluntad de Dios, yo oro para que el Señor ponga su mano, pero no es mi voluntad, sino es la voluntad del Señor de señores. Aleluya, poderoso es el Señor, porque Dios es el único que puede mover montañas. Aleluya, tú no puedes mover las montañas, sino que el Señor es el único que puede mover las montañas. Poderoso es el Señor. Tú puedes tratar de hacer las cosas por tu voluntad, pero Dios es el que tiene la última palabra. Poderoso es el Señor. Aleluya. Tenemos que serle fiel en nuestro corazón todo el tiempo, no cuando simplemente nosotros queremos hacerle caso a Dios, sino es que todo el tiempo tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa confianza y tenemos que tener esa fidelidad a Dios en todo tiempo. Poderoso es Dios, aleluya. Tenemos que seguir adorándole. Tenemos que seguir sirviéndole. Tenemos que seguir amándolo a pesar de que nuestras circunstancias no se arreglen inmediatamente. Tenemos que seguir con la mirada en lo alto, esperando y confiando en Dios, que se haga la voluntad de Él cuando Él quiera que se haga la voluntad de Él, no cuando tú quieras que se haga la voluntad de Él. Aleluya, poderoso es el Señor. Qué maravilloso es saber que aunque nosotros llegásemos a serle infieles a Dios, Dios siempre, siempre, siempre es fiel con nosotros. Porque Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios que no cambia. Segunda de Timoteo 2:13 te lo dice bien claro. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros somos sus hijos y llegásemos a fallarle, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Él aún nos ayudará porque Él es fiel con nosotros. Y en esta tarde, tú que me estás escuchando, quizás tú estás pasando por un problema, quizás tú estás pasando por una situación que tú dices: pastor, yo no sé ni qué hacer. Hoy te digo, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, donde tú vas a encontrar unos principios, especialmente en estos 3 principios que yo traje en este día: convicción, confianza y fidelidad. Así como estos 3 jóvenes que pasaron por un lago de fuego, estaba 7 veces más ardiente que lo normal. Ahí mismo Dios envió su ángel a acampar alrededor de ellos. Tu problema puede ser grande, pero tu Dios es más grande. Tu Dios es más grande. Tu circunstancia tú puedes creer que es la más grande que la de tu vecino, porque quizás tú no conoces al vecino. Simplemente tenemos que seguir confiando que hay un Dios fiel, que hay un Dios que permanece fiel, y Él no se va a negar a sí mismo. Cuando tú necesites ayuda
y tú le pides al Señor de todo corazón, Él te ayuda. Él te ayuda. Y Él siempre te va a dar la victoria. Quizás tú piensas, no, ya la victoria mía yo no la voy a tener. Dios te va a dar la victoria. Si nosotros tenemos convicción, confianza y fidelidad, no importa la circunstancia de aflicciones que estemos viviendo, Juan 16:33 nos dice el final. Para cualquier circunstancia que tú estás pasando. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú crees en la palabra de Dios, ya Dios te da la solución en ese versículo. Que no importa la circunstancia que estés pasando, cuando tú mantienes tu mirada en lo alto, cuando tú mantienes la mirada en Jesús, cuando tú confías en Dios, ya tú tienes la victoria. Ya tú la tienes. Ahí te lo está declarando en la palabra. No que yo me lo estoy inventando, está en la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. ¿Por qué siempre estás peleando? Lee la palabra para que tengas paz. En el mundo tendráis aflicciones. No es que porque eres cristiano ahora no vas a tener problemas. Pero aunque tengas problemas, confía en el Señor. Ten la convicción que Dios te dice que ha vencido al mundo. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos en este día. Así que tú que me has escuchado en este día. Hemos hablado de 3 jóvenes hebreos en un mundo babilónico donde ellos no pertenecían. A ellos le cambiaron hasta el nombre y los convirtieron en nombres babilónicos. Pero ¿saben qué? No importa el nombre que el enemigo te quiera dar, ya Dios te ha dado un nombre, aleluya. Dios te ha cambiado de un viejo hombre a un nuevo hombre. Poderoso es el Señor. Dios te ha cambiado de cuando tú no creías en el Señor, ahora tener convicción, ahora tener confianza, ahora tener fidelidad en Él. Poderoso es el Señor. Y cuando tú usas esos ingredientes en cualquier circunstancia, Dios te da la victoria. Padre, en este día, mi Dios, he llevado tu palabra, mi Dios, tal cual me la has dado, Señor, para que así, mi Dios, tu pueblo sea ministrado, así como has ministrado a mí, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú, mi Dios, eres el que tienes el plan perfecto en cualquier situación, mi Dios, Padre. Aquí hemos leído, mi Dios, Padre Santo, que tenemos que tener paz en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de cualquier cosa que el enemigo quiera levantarse en contra de nuestra casa, Señor. Sabemos que tenemos que tener paz, Señor. ¿Por qué? Porque aunque hayan aflicciones, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, tenemos que confiar en tu palabra, Señor, porque ya tú has vencido al mundo, Padre. Y en este día, Señor, estamos declarando, Señor, esa victoria, Padre, porque sin batalla no hay victoria, Señor, aleluya. Y sabemos que tú, mi Dios, eres el general que gana toda batalla, Señor, aleluya. Y en este día estamos declarando esa victoria
sobre la pandemia. Estamos declarando esa victoria sobre cualquier enfermedad. Estamos declarando esa victoria sobre tus hijos. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. No hay, aleluya, no hay saeta del enemigo que pueda penetrar el ejército de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuando tú pones un ejército a acampar alrededor de tus hijos, no importa el enemigo, no importa las altimañas, no importa las aflicciones, no importa las circunstancias, tú nos das la victoria, Señor, aleluya. Y en este día, Padre, todos aquellos que están conectados, Señor, te pedimos que tú pases, oh Padre Santo, un manto, mi Dios Padre, poderoso sobre ellos, cubriéndolos, Señor, a cada uno, Padre. Oh Padre Santo, Padre bueno, Señor, dale esa paz en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en cualquier aflicción que tus hijos estén pasando, Señor. Todo esto, mi Dios, lo declaramos en el nombre de Jesús, Padre, porque así, mi Dios, es la voluntad tuya, Señor. Que se haga tu voluntad en cada una de estas cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén, aleluya. Y aquí declaramos 3 veces que somos bendecidos. 1, 2 y 3. Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Dios los bendiga, Dios los guarde y será hasta la próxima.